¿Cuántas veces tú has sentido la presencia del Señor cuando lo has buscado? Y han sido momentos tan oportunos en que el Espíritu Santo te los ha dado para que tú puedas hacer votos con Dios. Amén. Cada vez que mi esposo y yo experimentamos un momento de bendición a full, nosotros hacemos un voto con Dios. Él me invita a tomar desayuno, prepara el momento porque sabe que mi reflexión favorita y especial es el desayuno. Y allí podemos hacer votos con Dios. Y hacer votos con Dios casi en la mayoría de las veces es negarnos a nosotros mismos. ¿Sabías eso? Pero qué precioso es cuando el Espíritu Santo cautiva nuestro corazón para realizar esos votos del corazón. Amén. ¿Cuántos hemos experimentado esos momentos? ¿Cuántos han experimentado en el culto de primicias una palabra rema que el Señor los ha llevado a hacer votos? ¿Y cuántos han experimentado en la vigilia palabra rema en que el Espíritu Santo los ha llevado a hacer votos? ¿Cuántas veces hemos fallado a esos votos? Gloria a Dios por los honestos. Amén. Yo también digo amén. Sí. Pero qué bueno es que Él siempre nos hace recordar. El Espíritu Santo siempre nos hará recordar todo aquello que concierne a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yo me olvido, pero el Espíritu Santo no se olvida. Aleluya. Tenemos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Celebra la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno es el Señor que envió al Espíritu Santo cuando Él se fue. Él está aquí, Él está allí a tu lado, Él está sentado allí. Amén. Glorias al Señor. La palabra para este tal vez nuevo semestre, el tema es consagración. Y yo quiero ayudarte a entender acerca de lo que significa consagración desde el enfoque de la palabra del Señor y más específicamente desde la historia de un joven que marcó historia en el pueblo de Israel y escúchame bien, en el planeta Tierra, en las naciones. Amén. Daniel 1:8 dice así: nada mejor que la historia de este jovencito de 16 o 17 años para explicarnos lo que significa consagración. Él hizo un voto delante de Dios y dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Mira, aquí hay una decisión que va a marcar el antes y el después de la vida del profeta Daniel. Para aquel entonces, un jovencillo, un adolescente. ¿Cuántos tienen 16 o 17 aquí? Levanta la mano bien alto, bien alto. Ay, aleluya, Ender, aleluya, gloria a Dios. Quiero tener ese espíritu, me voy a juntar más contigo. Aquí hay muchos, así que toma atención, no te distraigas, deja el móvil. Eso, qué obedientes, gloria a Dios por tu vida. Deja el móvil. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú puedas tomar atención a esta palabra, porque aquí hay una directriz del cielo para ti. Aquí hay una directriz. Hay veces nosotros hemos pensado que Dios tiene preferidos. Y eso es mentira. Dios no tiene preferidos. Dios tiene escogidos. Escogidos porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora, escúchame bien, a ti y a mí nos compete tomar decisión ante esa forma de cómo Dios nos escogió desde antes que naciéramos. Nunca te olvides de eso. Nunca. Así es que hoy tú vas a escuchar una palabra rema, pero estate atento. La palabra consagración viene del hebreo kadash
es la raíz del término consagrar. Y tiene un significado muchísimo más profundo del que en español nos llega a nosotros consagrar. Tal vez hemos pensado que consagrar es, no me junto con el hermano que anda bebiendo vino, alcoholizándose, con la prostituta, con el ladrón. No me voy a juntar con él. Imagínate que Jesús era el más consagrado de todos los seres humanos en esta tierra. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Aleluya. En la esencia de esta palabra, Kadash, en hebreo, significa separar, apartar o hacer santo. Me vas a levantar por primera vez, te pido un poquito más el micrófono porque el virus del pastor se me ha pasado y está allí luchando, pero no va a poder, en el nombre de Jesús. En su esencia, Kadash, qué lindos son vosotros cuando se ríen, porque yo no sé qué es lo que transmite mi rostro, pero cuando los veo tan serios y se ríen, son los más preciosos de la iglesia. Hermoso. En su esencia, Kadash significa separar, escucha bien, apartar o hacer santo. Una de las palabras que caracteriza uno de los atributos de Dios, santidad, kadosh, de la palabra kadosh. ¿Sabes? Hay veces nosotros hemos hecho ayuno, vigilia, y ahora en este mes que se está haciendo ayuno del no sé qué, del no sé cuánto, del para aquí, del para allá. Yo quiero decirte una cosa. ¿Sabes qué es lo que determina tu santidad? ¿O quién determina tu santidad? ¿Sabes? Díselo al hermano que está a tu lado si lo sabes. El Espíritu Santo. Díselo así al oído, el Espíritu Santo. Aleluya. A ti te compete tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. En vez de ponerte esas musiquitas, lero, para aquí, letras de corazón de hombre, ponte la palabra de Dios. Ahora ya hay en audio, mételo al oído. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Coge un cuchillo y ahí rásgate los versículos aquí. Es espiritual mi lenguaje, no es literal. Así que por favor, todavía no se suiciden. Yo tomo decisiones. Si yo quiero caminar en santidad, tengo que tomar decisiones, pero no a la ligera porque me dijo Pepito, Juanito, sino porque la palabra de Dios me indica el camino que debo de tomar. Como iglesia necesitamos ayunar, vigilar, y es verdad que la iglesia promueve momentos y formas de cómo mantenernos en santidad, en consagración al único Dios que nos ha creado. Pero a ti cabe decidir. A ti cabe decidir. Este término refleja la idea de que algo o alguien que es retirado de lo común es dedicado al servicio de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de cómo Dios establece a la tribu de Judá como a la tribu de Leví como los que habían de servir? Ellos eran específicamente destinados para cuidar la casa del Señor, limpiarla, los utensilios, colocarla en su lugar, encender las velas, todo lo que concernía a la casa del Señor. Ellos no debían de trabajar, ellos no debían de hacer absolutamente nada, solo y exclusivamente dedicarse a la casa del Señor. Y luego cuando Dios reparte las tierras, no les da nada a la tribu de Leví. Creo que allí ellos llegaron a entender realmente lo que es consagración. Y Dios les habla y les dice: porque para vosotros vuestra tierra soy yo, vuestra herencia soy yo. Así es que los levitas habían sido separados exclusivamente para ese trabajo.
Por eso los músicos aquí se les acostumbra a decir los levitas, ¿verdad? Pues cuidado que con los músicos estén tocando otras cosas que no sea el simple o el hecho de adorar al único y Dios verdadero, ¿no? Cuida tu corazón. La consagración no se limita a un acto ritual. Podemos nosotros tener diferentes tipos de adoración y formas para alabar, para glorificar. Sí, amén, gloria a Dios, porque el único que escudriña mente y corazón es el Espíritu Santo. No me cabe a mí decir si tú te estás moviendo demasiado y dices que estás adorando, criticarte, porque no me vaya a pasar lo que pasó con la esposa de David. Pero no se limita a un ritual, sino a una vida vivida en el completa y la completa entrega al servicio del Señor. Una transformación espiritual, que cada vez más todos tus sentidos puedan ser espirituales más que naturales. Ella se vuelve especial, él se vuelve especial, separado para un propósito sagrado. Y Dios establece eso en el monte Sinaí, cuando el pueblo responde: sí, queremos ser, que tú seas nuestro Dios y nosotros queremos ser tu pueblo. Claro, ¿quién no toma esa decisión cuando los salva de la esclavitud? Abre el mar rojo delante de ellos y Dios les pregunta para que haya una decisión, una declaración de decisión. Escucha bien, iglesia, escúchame bien. Hay veces, Dios conoce, yo no necesito confesar. Dios sabe, yo se lo confesé a Él. Sabes, Dios siempre demandó del pueblo confesión, declaración. Si fuese así, con la miradita, los novios ya llegarían al punto y al momento de la ceremonia. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué el chico se declara? Aunque ahora hay chicas que se declaran, ¿verdad? A otros se ríen por ahí, o ellas. Pero él tiene que ir a la novia y decirle: mira, yo estoy enamorado de ti. A partir de ahí la novia, aunque la novia ya sabe, a un año que ya anda rondándole a él, ¿no? No, aquí todos son santos. Ella ya sabe que en cualquier momento él va a caer en la red. O él, igual él también hace eso. Pero tiene que haber una declaración. Entonces el pueblo de Israel decide. Dile a tu hermano, al hermano que está a tu lado: decisión. Hay veces yo rondo a mi esposo para que tome una decisión conforme al deseo de mi corazón. ¿Cuántas esposas hay aquí que hacen eso? Ay, aleluya por las honestas. Y sabes, él es muy, ¿cómo se podría? Muy listo, porque él sabe que saliendo la palabra de su boca, así es que el juego de Dalila no me ha resultado muchas veces. No he conseguido cortarle el cabello. Pues Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Así es que el pueblo de Israel le responde y le dice: claro que sí, queremos ser tu pueblo, queremos ser tus hijos, queremos ser tuyos, Dios. Y Dios les dice, ahí establece un pacto por generaciones y generaciones a todo el planeta Tierra, porque comienza allí ese pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro, gente santa, mi especial tesoro, linaje escogido, real sacerdocio. Qué precioso. Sabes, mi identidad descansa en ese pacto de Dios allí en el Sinaí. Tu identidad tiene que descansar ahí. Tú eres especial, tesoro. Tú eres gente santa, linaje escogido,
real sacerdocio. Dile al hermano que está a tu lado: tú eres cabeza y no cola. Así es que después de explicarte, quiero pasar a la historia de Daniel. Nos acordamos de la invasión de Judá, ¿verdad? Primero Israel del norte con los asirios, y después hubo dos tiempos en que Nabucodonosor, el imperio babilónico, invade Judá, el reino del sur. Y en el primer tiempo se lleva a todos los ricos, los nobles del linaje, de la realeza. Entre ellos va Daniel, un jovencito tal vez de 16, 17, vamos a ponerle 17. ¿Sabes? Y en este tiempo, este joven comienza a ver que toda su familia, su casa, su realeza se deshace, se rompe. ¿Cómo te sentirías tú cuando de pronto, o tal vez algunos de nosotros tenemos esa experiencia de haber emigrado porque en nuestro país ya no hay forma de cómo salir adelante? Y los primeros tiempos viviendo en el país extraño han sido duros y difíciles. Hemos anhelado volver a nuestra tierra, pero nos ha detenido la situación caótica de nuestra tierra, motivo por el cual la hemos dejado. Así que tenemos que vivir en nuestra nueva tierra. ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que la divina providencia te está llevando con propósito a esas tierras extranjeras? Después de 32 años, alabo al Señor, porque a los 21, Alfonso, 22, yo dejamos Perú. Pero me costó horrores, me enfermé, porque quería volver a mi tierra. Así es que sufrimos el tiempo de la adaptación. Pero más allá de tus planes hay un propósito divino, como lo había para Daniel. ¿Sabes? Este jovencito que estuvo entre todo el pueblo, que tuvo que salir para poder llegar a un país donde el tirano Nabucodonosor colocaba a las personas en el trabajo de la construcción de un imperio, en una ciudad, almacenaría todo lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, tanto seres humanos, animales, plantas y todo lo que tiene vida, para que ese imperio dure por la eternidad. Este joven, ¿sabes? Y aunque pasó por una selección y fue escogido, escúchame lo que te voy a decir, él tenía bien claro sus principios y sus convicciones. A mí siempre me gustó tener convicciones. Tal vez se pueda parecer desconfiado, pero es necesario cuando tú te acercas a la presencia del Señor que tú le puedas pedir a Él: muéstrate, Señor, dame seguridad de que tú vas delante mío. Señor, sabes, después de vivir una vida muy insegura, demasiado insegura, ya sea por el entorno familiar, el entorno social, el entorno emocional, demasiada inseguridad, demasiada. Y cuando yo me empecé a acercar al Señor, yo le decía: muéstrate que tú me estás escuchando, dame pruebas de que tú estás conmigo. Y hasta el día de hoy Él sigue dando pruebas de que continúa conmigo. Qué maravilloso Dios que tenemos. Entonces este Daniel, cuando él fue llevado como cautivo a Babilonia, Dios no le puso a prueba
por tanto dinero que le haya dado, o por la pobreza que él estaría viviendo, o por el abandono, o por la pérdida. Dios permitió de lo mejor y hasta colocarlo en el palacio del rey para poner a prueba lo que había en su corazón. Por eso yo te quiero decir en esta mañana que a veces pensamos que los tiempos buenos son para disfrutar. Las selecciones que el hombre hace es como una grande bendición y alabas y adoras al Señor. Que los negocios que te van bien vienen de parte de Dios. Claro que sí, lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Pero cuando miramos la historia de Daniel, escúchame bien, Dios no solamente te permite vivir los tiempos malos para probar tu corazón, sino también los tiempos, y yo diría, más peligrosos, los tiempos buenos. Porque pueda que tú te olvides de quién te está otorgando ese negocio, esa fábrica, esa empresa, esa elección, esa promoción, ese lugar relevante. Pueda que te olvides. Y yo diría más bien que hay que cuidarse de eso que de lo malo, que de lo peor. Porque en esos momentos Dios va a probar tu corazón, y si tú fallas, créeme que lo bueno que está aconteciendo tiene tiempo de validez. Entonces tú no eres fiel, tú no eres leal. ¿A quién? Si no lo eres al hombre, tampoco lo serás a Dios. Y esto es lo que pasó en la vida de Daniel. ¿Sabes? Cuando el rey ordena a su general, al que cuidaba, escúchame bien, a todos los eunucos, porque eso lo dice la historia, y le dice así: sepárame por favor a lo mejor de lo mejor, porque él quería que su imperio sea conformado de los más inteligentes, de los mejores, de los más audaces, de los más listos. Él quería lo mejor de lo mejor. Así es que cuando le toca a Aspenaz, el jefe de los eunucos, a elegir, mira a Daniel y a sus 3 amigos. 3 jovencillos de 17, 18, 16, 19 tal vez. Seguramente que él pasa la primera selección, conversa con ellos. Así es que este jefe de los eunucos ve que estos jóvenes eran muy inteligentes, pero él toma en cuenta el pedido del rey, porque el rey le dice así: cuando el rey ordenó a su oficial, el jefe Aspenaz, que eligiera de entre los israelitas jóvenes con ciertas cualidades, como bien parecidos, dile al hermano que está a tu lado, guapos. Oh, qué lindo suena esa palabra. Guapos, sin defectos físicos. Para que tú veas lo que pedía el rey. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencias. O sea, ellos tenían que ser los mejores de las asignaturas matemáticas, ciencia y lengua. Pero había una cualidad que el rey le pide y le dice: y capacidad de servir. Dile al hermano que está a tu lado: Dios está mirando tu servicio. Y ahora dile esta que es muy linda: desarrolla la capacidad de servir. Y sabes ¿dónde es el lugar más predilecto que Dios nos coloca para desarrollar esa capacidad que Él ya nos dio? No es en la casa de mamá. Si hay algo que mis hijos me apuntan siempre: no me enseñaste a cocinar, no me enseñaste a lavar, ni planchar, ni nada, solo a estudiar. Amén, es verdad, ellos me acusan de eso. Y yo les hacía todo. Nunca pensé que se irían a casar. Gracias a Dios que las nueras son
preciosas, hermosas. Aleluya, por Dani, por Andrea. ¿Sabes? Capacidad Dios nos coloca en la iglesia. A mí me encanta cuando yo estoy aquí, siempre lo he hecho. La gente conoce mi voz, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Lindo, y todos voltean a ti, al que estás allí al lado de la sala de lavavajillas. Ven, coge la escoba, da una barridita, precioso, hermoso del Señor. Vale, pastora. Son hermosos ellos para servir. Bellos. Es en la iglesia. Porque si tú no eres fiel en lo poco, no puedes ser fiel en lo mucho. Si tú no puedes barrer la iglesia, tú no vas a poder barrer la suciedad que el enemigo comienza a dejar por allí. Somos buenos para echar los demonios y no sabemos barrer. ¿Cómo puede ser posible eso? Así es que Dios estaba trabajando en la vida de estos 4 jóvenes, pero había un propósito más allá de ellos ser guapos, de ellos ser inteligentes, de ellos ser capacitados en las mejores y en las asignaturas primarias. Más allá de eso había un propósito. Así que Dios les estaba colocando en un lugar. Escúchame bien, iglesia, porque dependiendo de cómo ellos vivían y actuaban en ese lugar, Dios tendría el siguiente nivel. Y a eso le llamo que el cristiano va de gloria en gloria. Pero Dios está usando a los hombres, Dios está usando al jefe de tu empresa, Dios está usando el líder que te lleva en los microgrupos, Dios está usando a los pastores, Dios está usando toda autoridad en tu vida. Si tú no te sabes sujetar a la autoridad mala, Jesús lo habló, tú no vas a saber sujetarte a la autoridad buena, porque la autoridad buena no va a estar encima de ti, así que tú vas a hacer lo que quieres. Y en la multitud de consejeros hay sabiduría, lo aconsejó Salomón. Amén. Entonces ellos irían a recibir una instrucción privilegiada, pero seguro, para lugares privilegiados. Porque nunca se permite, escúchame, nunca todo el esfuerzo. Sabes, yo recuerdo mi esposo trabajaba de sol a sol y una de nuestras peleas era esa. Y él se quedaba allí trabajando. Primero empezó como un peón en la construcción, pero luego a los años él decidió hacer la equivalencia de su curso laboratorio clínico para ingeniería civil. Y no acabó. La empresa le llamó antes para ocupar el lugar de un ingeniero. Pero antes de eso yo siempre estaba peleando. Es que tú nunca estás, es que tú sábado trabajas, hay veces domingo también, y es que tú ya no estás. Y era discutir y discutir porque nunca estaba. Cuando Dios te permite pasar por situaciones, da tu mejor. Escúchame, no es en vano los lugares que tú estás pasando. Se acostumbra a decir: la empresa no te va a dar. Es verdad, la empresa no va a reconocer tu 100% de esfuerzo que has puesto en ese lugar, pero Dios te está preparando para algo. Dios te está preparando para el propósito que Él diseñó para tu vida con todas esas situaciones. Y sabes, en todas las iglesias, bueno, la iglesia anterior y esta iglesia, y algo que han pasado ya 18 años, gracias a Dios, y puedo decirlo porque es verdad. Y Alfonso, inclusive en mi casa, nos hemos ahorrado el 50% de lo que puede costar la mano de obra en construcción y planes, porque Alfonso lo hizo. Hay un propósito más allá de lo que tú estás haciendo ahora. Da tu mejor.
da tu mejor, da tu pasión, porque algo que tú haces con pasión, tú lo vas a recibir como bendición. Aplaude a ese Dios que sabe pagar bien. Aleluya. Glorias al Señor. Entonces, ¿sabes? El rey ordenó a Aspenaz que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Había un propósito. Voy a repetir siempre esto. ¿Para qué la lengua de los caldeos? ¿Para qué esas lenguas? Señor, si un día, porque Daniel conocía la profecía, Daniel sabía que Dios iría a restaurar, él le creía a Dios. ¿Para qué? Solo me sirve el hebreo y nada más. Y nada más. Y yo decía, ¿para qué voy a aprender la lengua portuguesa? Ay, no me gusta, no me gusta. Ellos hablan con la boca cerrada, no, no me gusta. Y la verdad que demoré muchísimos años para aprender. A veces a mis hijos les encantaba ver todos los filmes en inglés. Y yo le decía, no, vamos al cine, vamos a ver por lo menos con el subtítulo en español. Y él, no, inglés, solo inglés. Pero ¿para qué el inglés? Yo corta en poder mirar en el futuro. Oye, ellos hablan las 3 lenguas bien y las escriben muy bien. Hay un propósito y el otro está sirviendo allá en Cardiff. Hay un propósito, escucha mi iglesia, con todo lo que tú estás haciendo, jóvenes. Ay, no, qué chungo el inglés aquí en España. Estudia el inglés por si el Señor te quiere llevar y extender Comunidad de la Paz a otros países. Habla inglés, portugués, tailandés, no lo sé. Aplaude a ese Dios maravilloso, estratégico. Aleluya. Y si aún no has aprendido a hablar bien el español, vuelve a la escuela y para que aprendas a hablar el español. Ahora mira, ¿sabes? Que esta instrucción incluía las matemáticas, la astronomía, eso es del diablo. Pero ellos eran obligados a estudiar esto, la historia natural, la agricultura y la arquitectura. Oh, aleluya. Arquitectos, ingenieros, médicos. Dios bendito. En Cuba todos tienen profesión porque la universidad es gratis. Y no sabemos el futuro de Cuba. Pero los cubanos cuando han podido salir han podido ejercer su profesión. Les ha servido. Han sufrido y hambre, pero han sido muy bendecidos. Dani se fue a estudiar a los 14 años a una escuela internado música. Nunca pensó que el Señor la llevaría a otras naciones. Escúchame, hay sacrificios que necesitamos hacer. ¿Sabes en cuántos años yo estudié la teología pastoral? Pastor Pablo, no me mire, por favor. Es que yo salía mi pastor, tenía que parar por viajes. Pero ha sido una grande bendición acabar, ha sido una victoria. Aleluya. Oh, glorias al Señor. Acabé. En 8 años, bendito sea el Señor. No sigas ese ejemplo. Termínalo si es posible en 1 año y medio. Vicente, no me mires. Ahora mira. Daniel y sus amigos tenían que ser muy, pero muy alimentados con todos los manjares que había en el palacio y todos los potajes y todos los banquetes. Ellos estaban viviendo en el palacio porque ellos fueron elegidos para esta instrucción. Así es que por 3 años vivirían en el palacio del rey. ¿Sabes qué? Daniel pues era uno de los eunucos. ¿Qué es eunuco? Eunuco es el que no se puede casar, el que no puede tener ningún tipo de relación. Tenía que estar sujeto y tenía que vivir en el palacio del rey al cuidado de todas las cosas y de todo lo que concernía al palacio. Su vida era entregada al rey. Pues Daniel y sus amigos eran eso. Inclusive pasaban por un ritual para que ellos nunca más tuviesen ningún tipo de deseo sexual.
había un propósito. Dile al hermano que está a tu lado, había un propósito. Por ahí los solteros dicen, ojalá que eso nunca me pase a mí. Los que están deseosos de casarse. ¿Sabes? Durante 3 años ellos debían de comer la comida del rey y el vino del rey. ¡Qué bendición! ¡Wow! Que hoy inviten a nuestros jóvenes a vivir en la casa del rey y sean instruidos. Dios mío, ellos dirían, me gané la lotería y más que eso. Pero Daniel no pensaba así, porque él tenía un motivo por la cual él no pensaba así. ¿Sabes? Daniel no se opuso ante el hecho de ser instruido en todas esas asignaturas, en todo ese tipo de enseñanza del imperio babilónico. No se opuso inclusive a que le cambiaran el nombre, y los nombres que le cambiaron, mira, eran nombre de dioses de los babilonios, porque ellos tenían muchos dioses. Tal vez él se hubiera opuesto, porque cada vez que le llamarían el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, habría una referencia a esos dioses ajenos que no eran el único Dios y verdadero. Pero no le importó, porque Daniel y sus amigos sabían quiénes eran ellos. Yo soy Carmen. Para todos los efectos, yo soy Carmen, tú eres Vicente, tú eres Alfonso. Los títulos, tú nunca vas a dejar de ser José. Te pueden tildar por el título que ganaste, te pueden llamar por el lugar que asumiste, pero tú nunca vas a dejar de ser Alex, Azara, Paulo, Daniela, porque ese nombre te lo puso Dios y tu nombre tiene un significado. Pues Daniel significaba Dios es mi juez. A los 18 años le cambian el nombre, pero 18 años fueron suficientes para que Daniel supiera quién es su Dios, quién lo creó, a quién tenía que adorar y quién era él. Y su nombre fue cambiado por príncipe de Bel. De Ananías, Jehová es clemente, y le cambiaron por Sadrach, que significa orden, de Acu, un Dios, y así. Me imagino que debía de ser para ellos muy triste cada vez que le llamarían. ¿Cuántas veces cuando nos han llamado por un nombre raro hemos volteado? Ven aquí, yo me llamo Carmen, lo que tú me acabaste de decir. ¿Cuántas veces hemos reaccionado así? Aquí nadie, yo sí. Sí, pero ellos se callaban, porque seguro que ellos decidieron que cada vez que le llamaría Sadrach, ellos en su mente estarían pensando, yo no soy Sadrach, yo soy Misael, yo soy José. Te llamen lo que te llamen, tú eres José. En mi mente yo sé quién yo soy. Dile al hermano que está a tu lado, tú sabes quién tú eres. Atento aquí los jovencitos. Pero ante una cosa él sí se opuso. Dice la palabra, Daniel 1:8, nuestro texto lema de hoy. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Daniel 1:8. ¿Sabes por qué? Porque todo el banquete del rey, toda la comida que se comía en el palacio del rey pasaba primero por la entrega a los dioses de Babilonia, y luego se traía al banquete del rey. ¿Qué dinero estás usando?
¿Qué negocio estás realizando? ¿Qué lugar frecuentas donde Dios no está? Daniel no fue probado cuando se le colocó en la casa del rey, cuando se le llevó a tener todos esos privilegios, cuando le cambiaron el nombre. Resistió a todo, cayó a todo. Yo me imagino que Daniel estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Cállate, haz silencio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos escuchando que el Espíritu nos dice: ahora haz silencio? ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho: ahora sí habla, pero esta es mi palabra, y entrégala? Y Daniel, mi querida iglesia, dijo: yo no voy a adorar, porque comer del banquete del rey después de haber sido ofrecido a otros dioses, él, ¿sabe lo que tomó en cuenta? No el simple hecho de que eso pase como adoración para otros dioses, sino que él ya tenía la palabra de Dios en su mente. Allí en Levítico 7 nos habla de las restricciones que Dios le dio a su pueblo. Sabes que en esta altura de mi vida yo estoy cuidando de lo que como. Yo me imagino que en la edad de Pastor Paulo y su esposa, aún más todavía. Hay veces cuando yo veo a los jóvenes comer tanta comida chatarra, yo me recuerdo de mi juventud. Yo me recuerdo de las veces que comía tan pero tan mal. En la noche hay una ley en mi casa que solo Paulo no la cumple: no se cena. Así que si nos quieren invitar es solo a comer, no a cenar. Porque tenemos enfermedades por causa de la mala alimentación. ¿Amén o no amén? Las enfermeras, levanten su mano. ¿Amén o no amén? Amén. Si hay una enfermedad que puede desatar a tus 70, se desata a los 30. Come hoy y muere mañana. Y los que quieran comer más saludable, vayan a Tailandia. Ahí se come saludable. Así es que Daniel tomó en cuenta la palabra de Dios allí en Levítico 7. Sabes, cada vez que tú vas a hacer algo, tú tienes un filtro. Y es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Mira, no te preocupes: ay, me olvidé de lo que leí que se refiere a esto. No te preocupes, si tú estás en comunión con Dios, el Espíritu Santo te va a hacer recordar la palabra de Dios y va a traer a tu mente para que no erres, para que no peques, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque recuérdate, Dios Kadosh, Jehová Kadosh, Él es el que nos da santidad. Nosotros tomamos decisiones, pero el Espíritu Santo está cuidando nuestro camino de tal manera que la palabra de Dios sea eficaz, viva en nuestros corazones, para que no pequemos contra Dios. No serviré a otro Dios, ni a otro tesoro. Siento en mi corazón al Espíritu Santo. A ti daré sacrificio de loor. No serviremos a otros dioses, que no sea el único Dios y verdadero al cual servimos. Daniel propuso eso en su corazón: no servir a ningún Dios que sea el único Dios, no adorar a ningún Dios que no sea el único Dios y verdadero. Y es por eso que él le dijo al jefe Aspenaz: no voy a comer la comida, por favor. Pero ese jefe le dijo: no, por favor, tú tienes que obedecer.
Tú tienes que hacer lo que el rey mandó. Ustedes tienen que ser bien alimentados, porque luego habrá una selección. El rey va a escoger. Ustedes se van a presentar delante de él y él va a mirar todo. Va a mirar que estés fuerte, va a mirar que estés muy guapo, que tu rostro esté rosado, que sea sinónimo de salud y de fuerza y de vigor. Yo no voy a hacer tal cosa. Eso va en contra de la palabra del rey. Así es que él cogió a un jefe de los alguaciles y lo puso: por favor, cuídame a estos 4. Tienen que ser bien alimentados, tienen que estar robustos y fuertes. Ellos eran tal vez chiquillos, delgados, como no lo sé, como José. Así es que, como Raúl. Así es que ahora ustedes tienen que engordar un poquito, sacar ponches, estar guapos, lindos. Y yo solo obedezco la orden del rey. Así es que, alguacil, cuida aquí a estos 4 muchachos. Dales de comer chatarra y chatarra y chatarra. Grasa y grasa para que engorden ahí y sean fuertes. Yo solo obedezco las órdenes del rey. Entonces Daniel se acercó a ese alguacil y le habló. Y qué precioso, mi querida iglesia, cuando él le habló. ¿Sabes? Cuando Daniel me hace recordar a José. Hallaba gracia ante todos los que estaban por encima de él. Pues Daniel no era diferente. Halló gracia. ¿Sabes? La palabra del Señor dice allí en Proverbios 16:7, dice: cuando los caminos del hombre, escucha esta que es muy linda, del hombre son agradables a Dios. Cuando los caminos son agradables a Dios, cuando tu camino es agradable a Dios, entonces será agradable a los hombres. Entonces tendrás paz para con los hombres. Todo depende de arriba. Entonces él habló con este alguacil, apeló ante este supervisor de menor rango, y hubo allí él se cede ante el pedido de Daniel. Y Daniel le dice: mire, escúchame, pruébame primero, pruébame. Y si al cabo de 10 días tú ves que yo he engordado un poquito, que tengo el rostro más llenito, que estoy más guapo y todo, tú me dejas hacer este tipo de comidas que nosotros los hebreos acostumbramos a hacer. Y me imagino que Daniel le habría dicho: y es por agradar a nuestro Dios, por favor. Yo no quiero fallar a mi Dios. Tú tienes tus dioses, tú no quieres fallar. Yo tampoco, me imagino, no lo sé. Pero Daniel se acercó con tal benevolencia de que este alguacil le concedió el deseo de su corazón. Pero escúchame, antes de esto está el deseo de tu corazón, agradar al Dios que tienes. Porque eso es lo que Dios está mirando. Cuando en tu corazón hay deseo de agradar a Dios, el Espíritu Santo que escudriña los pensamientos de tu mente, la intención de tu corazón, Él va a permitir que se te conceda el sí. Que se te conceda el sí. Y los no, porque Dios te está guardando y está trabajando con tu carácter. Nunca te olvides de eso. Nunca. Es Dios quien abre puertas, es Dios quien cierra puertas, es Dios quien allana todo para que tu camino sea recto delante de sus ojos. Entonces esto aconteció, los jóvenes regresaron y el jefe les dijo: es verdad, solo tus verduras y tus alimentos te han hecho fuerte, estás más gordito, estás más llenito, estás agradable. Ok, bien, pues voy a seguir supervisionando para que el día que te presentes al rey puedas ser agradable ante sus ojos. Y le concedió ese deseo, porque ese deseo era el deseo del corazón de Dios.
Así es que Daniel pudo ser probado en ese tiempo en todas estas comodidades y privilegios que él tenía, solo porque él anhelaba adorar a Dios, anhelaba continuar siendo el elegido por Dios. ¿Sabes? Cuando llega el día en que ellos se presentan ante el rey, dice la palabra del Señor, el versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 jóvenes, Dios, escúchame, dile al hermano que está a tu lado, Dios los dotó. ¿Qué haces tú para saber lo que Dios dice? ¿Qué haces tú que pone las manos en los enfermos? No son los hombres, es el Señor. Es el Señor que está usando nuestras vidas. Dice, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. Los niños, los chiquillos que dicen, es que yo no consigo. ¿Cuántas veces has escuchado eso, papá y mamá? Es que yo no consigo la asignatura de matemáticas. En la universidad Alfonso me ayudó a pasar matemáticas, porque yo lo había arrastrado como quien arrastra cadenas en la secundaria. Pero Dios nos ha dotado de inteligencia y sabiduría. Entonces dice, para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Sabes, cuando yo leo esta parte, yo estoy entendiendo así, que Dios no solamente ha separado las cosas espirituales, que eso es muy fuerte, sino también las cosas naturales, la inteligencia natural para todos sus hijos. Es que no existe ningún ser humano que no pueda llegar a aprender. Entonces dice la palabra, cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales, la alabanza por favor pase, los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que le igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio exclusivo en el palacio del rey y al lado del rey. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¡Wow! Mira el poder de Dios cuando tú decides consagrarte. Y quiero ir rápido a la última parte. 2 beneficios, colócate en pie. 2 beneficios de la consagración. Yo encontré 2, los más importantes, determinantes para la vida del cristiano. Y hoy el Espíritu te dice, haz voto conmigo. Toma decisiones, porque yo quiero levantar jóvenes, porque yo quiero levantar vidas para seguir extendiendo mi reino aquí en la tierra. Primero, sabiduría, que viene del hebreo chokman, que significa, ¿sabe lo que significa? Hay veces has pensado, sabiduría es un médico, es un arquitecto. Sabiduría desde el concepto de la palabra de Dios es instrucción. Eres una persona que recibe instrucción siempre, que no camina solo, solitos no. El lema del discipulado, solitos no. Corrección, cuando te corrigen no te molestes, agradece. Ay, pero es que también de la forma que me ha dicho. A silencio y agradece. Tu corazón, tu amargura
no lo sé, tu incomodidad, llévalo a la presencia del Señor, que el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir la forma. No te fijes en la forma, fíjate en que yo te quiero instruir. Advertencia, porque los ancianos advierten porque ya han caído. Nunca te olvides. No hay anciano que te aconseje porque lo hizo también. En un 5% sí, pero en el 95% cayó, erró. Yo cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con las personas, yo le digo, te habla esta vieja aquí que cayó en esto y no me fue bien. Disciplina. ¿Sabe lo que es disciplina? Disciplina es un sinónimo de discipulado, discipular, disciplina. Incluye todas estas palabras que te acabo de mencionar. Hay veces buscamos buenos líderes que me transmita ejemplo. Y sabes que Dios te tiene reservado los malos ejemplos. Y yo te quiero decir, querida iglesia, jóvenes, yo he aprendido muchísimo de los líderes que no me han dado ejemplo, de la cual Dios ha forjado herramienta de trabajo para continuar extendiendo su reino aquí en la tierra. He aprendido mucho, ha calado en mi corazón, de tal manera que no lo voy a hacer así. El segundo beneficio, prosperidad. Yo sí creo que Dios prospera. Yo sí creo que el Señor te bendice, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo sí creo que tenemos un Dios que prospera, que no tienes que andar por los cantos pidiendo ni dando de pobre, sino que Dios suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque Él es rico, Él es dueño del oro y la plata. Como lo hizo con Daniel, lo hará contigo. Como lo hizo con Daniel, lo hará contigo. Pero es necesario, iglesia, que tú puedas entender cuál es la clave para la prosperidad. Y es que la clave para la sabiduría y la prosperidad es la consagración. Y que tú decidas no adorar a ningún Dios que no sea el único y Dios verdadero. Cuando tú vas y te molestas y dejas de hacer cosas porque te peleaste con la esposa, te peleaste con el marido, créeme que tu Dios está siendo tu esposa, tu Dios está siendo tu esposa, porque no dejaremos que ningún Dios menor nos prohíba de hacer y servir el único Dios que tenemos y verdadero. Porque cuando tú dejas, aleluya, aleluya. Pero ahora sí quiero que aplaudas de verdad. Escucha esta. Cuando tú dejas, escúchame bien, iglesia, tú dices, yo no tengo ningún Dios menor, ni mi único Dios es Él. Pero cuando tú te enfadas y dejas de servir al Señor, de estar en su casa porque tú te enfadaste, porque este te miró mal, porque este hizo mal, cuando tú dejas de hacer cosas para Dios, tú créeme que ahí tú puedes saber que tú estás teniendo un Dios menor, pero es tu Dios, porque no te estás dejando adorar al Dios único y verdadero. Y tu vida va como el cangrejo, para atrás y no para adelante. Dos claves para prosperar. Yo declaro prosperidad sobre esta casa. 18 años hemos visto muchas vicisitudes y hemos sufrido muchas necesidades. En el nombre de Jesús, como autoridad que el Señor nos ha colocado a mi esposo y a mí, yo declaro este año 2025 una prosperidad que tiene como base el voto que hoy tú vas a hacer al Señor. Si Dios te ha traído aquí a España, Dios tiene propósito, como lo tuvo con Daniel. ¿Y sabes qué? ¿Sabes quién fue realmente Daniel? Daniel profetizó para nuestros tiempos, para el tiempo de Jesús. Daniel fue el hombre que profetizó
que todo el imperio de Babilonia, el imperio de los asirios, el imperio de Alejandro Magno, el imperio de los romanos iría a venir abajo. Aleluya. Y que vendría, porque Nabucodonosor tuvo un sueño del gigante. Chipi, ¿te acuerdas de ese gigante de hierro? Y él veía como una roca destruía todo ese gigante. Daniel le reveló no solo el sueño, sino también la interpretación. Y por eso Nabucodonosor lo puso a su lado derecho para gobernar junto con él al imperio babilónico. Escúchame. Y allí Daniel profetiza y le interpreta el sueño y le dice: esa roca grande que cae sobre ese gigante enorme que tú viste en tu sueño y lo destruye por completo, es un reino que no se acabará, un reino que durará por 1000 y 1000 y 1000 generaciones. Ese reino vendrá y aplastará a todos esos imperios, implantará un reino que no se acabará. ¿Cuál es ese reino, iglesia? Grítalo fuerte. ¿Cuál es ese reino? Aleluya, en ese reino estamos nosotros, en ese reino estamos trabajando, en ese reino ya comenzamos a vivir, en ese reino se desatan milagros, en ese reino acontece lo sobrenatural, en ese reino se vive en paz, en ese reino se vive en gozo, en ese reino no hay necesidad, no hay enfermedad, en ese reino no hay muerte, hay vida, vida eterna. Aleluya. Oh, glorias a su nombre. Aleluya. Pero no te olvides de esas dos condiciones: sabiduría y prosperidad. Y para tener eso, conságrate. 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 Iglesia, vamos a adorar al Señor. Levanta tu mano. Vamos a adorar al Señor, que no hay otro como nuestro Dios. Aleluya. Yo creo que ese Dios es un Dios que hace milagros. Aleluya. Aleluya. Levanta tus manos y adora. Y si el Señor está colocando en tu corazón hoy hacer un voto, pasa aquí enfrente, vamos a orar. Vamos a orar. Aleluya. Y el que te va a ayudar a cumplir ese voto es el Espíritu Santo. Pero tu boca tiene que declarar que tú haces un voto con Dios. Por eso, si tú quieres venir al frente, ven, vamos a orar. Aleluya.